Si esperabas al profesor de la UA, te equivocaste de Aizawa. Shota tiene paciencia para educar críos, yo no. Tenemos el mismo tono de voz y las mismas ojeras, pero a mí no me importa si aprendes la lección o no. Solo vine a terminar el trabajo antes de que se vuelva molesto. Oye, Kyoka, bájale 2 rayitas a tu música, ¿quieres? Ya sé que los dos llevamos el ritmo en la sangre, pero tus bocinas me van a dejar sordo antes de nuestro próximo ensayo. En fin, pásame ese cable ya, que si no nos organizamos, el viejo nos va a regañar a los dos. Observadores de la Tierra, presten atención. Soy Zordon. El centro de mando ha detectado un evento extraordinario. Hoy contemplaremos el relato. ¿Qué hubiera pasado si un amigo y yo renacíamos en Boku no Hero como Power Rangers? Escrito por Nero y Shin. Una convergencia de héroes jamás antes vista. Para proteger el universo y apoyar esta transmisión, dejen su me gusta, comenten y suscríbanse a Nero y Shin Fix. Que el poder los proteja siempre. Capítulo 4. El escenario mundial y el rugido de la red Atoi. La carrera de obstáculos y el despertar de los gigantes. El estadio de la UA vibraba con una intensidad que hacía temblar las placas de hormigón armado de sus cimientos. Las gradas eran un mar denso de rostros, cámaras de televisión de alta definición con lentes de largo alcance y banderas de patrocinadores que ondeaban bajo el sol abrasador de la mañana. El aire estaba saturado del olor a frituras de los puestos de comida, ozono y el sudor frío de miles de personas que esperaban el mayor espectáculo de la sociedad de héroes. En los pasillos subterráneos, donde la luz del sol solo entraba en diagonales polvorientas, la clase 1A y la clase 1B se preparaban para el despliegue. Guille Scott revisaba las fijaciones de sus botas de combate civiles. No llevaba el traje de tela de la UA estándar. Había modificado los pantalones deportivos para que tuvieran un ajuste más táctico, permitiendo un flujo de movimiento idéntico al de su armadura del tiranosaurio. A su lado, Gabriel Oliver permanecía con los ojos cerrados, apoyado contra el frío metal de una viga de soporte. El cabello castaño de Gabriel caía ligeramente sobre su frente, tapando la concentración absoluta de un guerrero que ya había vivido 1000 batallas en el simulacro de la red de transmutación. ¿Sientes la presión del público, Red? Preguntó Gabriel, sin abrir los ojos, manteniendo una respiración rítmica que ralentizaba sus latidos. No es presión, Green. Es solo ruido blanco, respondió Guille, ajustándose una muñequera roja. Los maestros nos enseñaron a ignorar el eco de las gradas. Lo único que importa es la línea recta hacia el objetivo. A unos metros, la clase 1A mostraba sus contrastes habituales. Katsuki Bakugo exhibía una musculatura tensa, con los hombros rígidos y los puños cerrados, desprendiendo pequeñas chispas de nitroglicerina que chasqueaban en la penumbra. Shoto Todoroki permanecía apartado, con su uniforme perfectamente limpio, la mitad derecha de su cuerpo emitiendo un vaho gélido que congelaba el polvo del suelo, mientras su ojo izquierdo miraba fijamente hacia la salida. Por su parte, las chicas de la clase mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación. Momo Yaoyorozu ajustaba los cierres de su traje modificado, con el rostro serio de una estratega que calculaba las variables del terreno, mientras que Kyoka Hiro jugaba inconscientemente con sus conectores, buscando una frecuencia de calma en medio del barullo general. Sangre y sudor en el escenario matutino. La voz de Present Mic estalló a través de los altavoces gigantescos del estadio, distorsionando el aire por la potencia de su kyok. El festival deportivo de la UA comienza ya. Salgan, estudiantes. La multitud rugió con la fuerza de un tifón cuando los alumnos irrumpieron en la pista de tierra. La primera prueba se anunció en la pantalla holográfica gigante. La carrera de obstáculos. Un recorrido de 4 kilómetros alrededor del estadio exterior que pondría a prueba la resistencia, la velocidad y la capacidad de adaptación de los aspirantes. El pasillo de salida era un embudo estrecho. En cuanto sonó el pistoletazo de inicio, el suelo se cubrió instantáneamente de un hielo grueso y azulado. Todoroki había congelado el suelo para inmovilizar a la competencia de un solo golpe. Los estudiantes tropezaron, sus botas patinando en la superficie lisa.
Sin embargo, Guille y Gabriel no sufrieron el impacto. Ambos habían saltado simultáneamente en el momento exacto en que el hielo tocó sus pies. Utilizando las paredes laterales del túnel como puntos de apoyo, rebotaron con una agilidad felina que desafiaba la gravedad. «No nos van a detener con un truco de congelador», gritó Gabriel en pleno aire, cayendo sobre la superficie helada con las rodillas flexionadas, clavando los talones para traccionar gracias a la densidad muscular mejorada que la red le otorgaba incluso sin transformación completa. Al salir al exterior, el primer obstáculo real se manifestó. Los robots infernales, las mismas máquinas gigantescas del examen de ingreso. Todoroki los congeló en posiciones inestables, creando un peligro de derrumbe para cualquiera que intentara seguirlos. «Guille, por la izquierda», advirtió Gabriel, viendo como un robot de 0 puntos empezaba a inclinarse hacia adelante, amenazando con aplastar a un grupo de estudiantes de la clase 1B, entre ellos a Itsuka Kendo. Guille no lo pensó 2 veces. Corrió en línea recta hacia el torso de la máquina que caía. Sus ojos reflejaron un destello carmesí por una fracción de segundo. Dio un salto colosal, apoyando su bota derecha en la rodilla del robot y, utilizando el impulso, lanzó una patada lateral con un giro completo directamente al núcleo metálico de la estructura. El impacto fue seco y ensordecedor. El metal de 3 toneladas se dobló hacia adentro como si hubiera sido golpeado por un pistón industrial, desviando la caída de la máquina hacia una zona segura de la pista. Kendo, que se había cubierto la cabeza con sus manos agrandadas por su kirk, miró hacia arriba con los ojos abiertos de par en par. El sudor corría por su frente, empapando su cabello anaranjado. Eso no ha sido un kirk de fuerza física ordinario», exclamó, viendo a Guille aterrizar de pie, sin un solo rasguño en sus pantalones tácticos. «Mantén el ritmo, Kendo. Esto acaba de empezar», dijo Guille, sin detenerse, continuando su carrera junto a Gabriel. El segundo obstáculo era el abismo. Una serie de pilares de piedra altos y estrechos conectados por cuerdas de acero suspendidas sobre un foso profundo y oscuro. La mayoría de los estudiantes cruzaban con lentitud, manteniendo el equilibrio con dificultad. Hiro utilizaba sus conectores para equilibrarse, mientras que Momo creaba varas de metal para asegurar sus pasos. Gabriel, viendo la congestión del terreno, se acercó al borde del abismo. Miró a Hiro, que avanzaba con paso firme pero pausado por una de las cuerdas superiores. «Kyoka», llamó Gabriel, atrayendo la atención de la chica. «Sigue el tempo del viento. No mires abajo». Gabriel saltó directamente al vacío. Para el público y las cámaras, parecía un acto suicida, pero el joven Oliver estiró sus brazos en el aire. Sus reflejos, entrenados por el maestro verde para responder a las vibraciones microscópicas de la energía, le permitieron atrapar la primera cuerda con una sola mano. Usando el impulso del balanceo como un trapecista experimentado, se lanzó de pilar en pilar sin tocar las cuerdas intermedias, cruzando el abismo en menos de 15 segundos mediante una exhibición de control de peso y agilidad pura. Hiro se quedó paralizada en la cuerda, viendo la silueta verde de Gabriel aterrizar al otro lado con una rodilla en tierra y una sonrisa confiada. «Ese idiota, hace que parezca un juego de niños», murmuró ella, sintiendo una punzada de determinación que la obligó a acelerar el paso. El obstáculo final era el campo de minas. El suelo de tierra rojiza estaba sembrado de explosivos sensibles a la presión que, aunque no eran letales, lanzaban ráfagas de humo denso y ondas de choque que apartaban a los competidores. Todoroki y Bakugo lideraban la prueba, peleando cuerpo a cuerpo en medio de las explosiones, sus rostros desfigurados por el esfuerzo y el odio mutuo. Guille y Gabriel llegaron al borde del campo. La densidad de las minas requería una precisión milimétrica o una velocidad que superara la velocidad de detonación de las espoletas. «¿Formación en V?», preguntó Gabriel, mirando el terreno. «Formación en V, Green». «Vamos a limpiar el camino», respondió Guille. Ambos avanzaron no esquivando las minas, sino pisándolas intencionadamente con una técnica de absorción de impactos específica de la orden. Cada vez que una mina detonaba bajo sus pies, Guille flexionaba las rodillas y canalizaba la fuerza expansiva a través de los canales de energía de sus piernas, utilizándola como un propulsor adicional en lugar de dejar que lo derribara. Aparecían 2 proyectiles, uno rojo y uno verde, que cortaban el humo del campo de minas como cuchillos incandescentes. Justo cuando Bakugo y Todoroki se acercaban a la línea de meta, una sombra masiva los cubrió. Izuku Midoriya, montado sobre una placa de metal que había usado para acumular la energía de múltiples minas, voló sobre ellos en una explosión colosal de humo rosa.
El chico pelo verde cayó en la arena, rodando con el uniforme destrozado pero con la mirada fija en el primer puesto. Guille y Gabriel cruzaron la meta inmediatamente después, en un empate técnico por el segundo y tercer puesto, dejando a Bakugo y Todoroki en la cuarta y quinta posición. El estadio estalló en un grito ensordecedor que hizo vibrar los cristales de las cabinas de transmisión. Bakugo cayó de rodillas en la arena, con las manos temblando de rabia y los ojos inyectados en sangre fijos en la espalda de Guille. Scott. Rugió, golpeando el suelo. Te mataré. Guille se giró despacio, mirándolo desde arriba con la frialdad de un líder veterano. El fuego sin control solo quema a quien lo produce, Bakugo. Hoy has vuelto a perder contra tu propio temperamento. Acto segundo. La batalla de caballería y la red de protección. El descanso entre pruebas dejó el ambiente aún más tenso. Los 50 estudiantes que habían clasificado se agruparon en el centro de la arena mientras Midnight, la heroína profesional que ejercía de jueza principal con su traje de licra oscura y su látigo característico, anunciaba la segunda fase, la batalla de caballería humana. Las reglas eran crueles. Los participantes debían formar equipos de 3 o 4 personas, asignando un valor en puntos a cada banda basado en su posición en la carrera anterior. Midoriya, al haber quedado primero, valía la absurda cantidad de 10 millones de puntos, convirtiéndolo en el objetivo absoluto de todo el estadio. Esto se va a poner sangriento, comentó Gabriel, limpiándose el sudor del cuello con una toalla blanca. Todos van a ir a por Midoriya como lobos. Nosotros mantendremos el equilibrio, dijo Guille, observando cómo Momo Yaoyorozu caminaba hacia él con paso dubitativo. Momo lucía un tanto abrumada. Su coleta alta se había desmoronado ligeramente por el esfuerzo de la carrera, y algunas manchas de hollín manchaban el hombro de su uniforme deportivo blanco y azul. Sus manos, que habitualmente se mantenían firmes, mostraban un leve temblor debido a la presión psicológica de tener que elegir un equipo estratégico que pudiera competir contra los quirks más destructivos de la clase. Guille-san, comenzó Momo, bajando la mirada por un segundo antes de recuperar la compostura aristocrática que la caracterizaba. He estado analizando las combinaciones posibles. Tu capacidad para resistir impactos y tu velocidad sin fatiga física son las variables más estables que tengo a mi disposición. Si formamos un equipo, mi Kirk de creación puede proporcionar la defensa y las herramientas tácticas necesarias para asegurar los puntos intermedios sin necesidad de arriesgar el cuello contra la banda de los 10 millones de inmediato. Guille sonrió, una expresión suave que disipó de inmediato la tensión en los hombros de la chica. Es una estrategia excelente, Momo. Un buen líder no busca la batalla más grande de inmediato. Busca asegurar la posición de su equipo. Seré tu base. Gabriel, por su parte, caminó hacia la zona donde Kyoka Hiro estaba apoyada contra una pared de hormigón, mirando el suelo con el ceño fruncido. Sus conectores auriculares se balanceaban al ritmo de su respiración nerviosa. Oye, Kyoka, dijo Gabriel, ofreciéndole una bebida energética. Parece que necesitas un jinete con buen oído. Hiro levantó la cabeza, sorprendida. Sus ojos oscuros escanearon la armadura ligera de escamas verdes que Gabriel llevaba bajo el chaleco de la escuela. Oliver, ¿por qué vendrías conmigo? Podrías ir con Bakugo o Todoroki y ganar esto en 2 minutos con tu fuerza. Porque el poder sin ritmo es aburrido, respondió Gabriel con total naturalidad. Tu Kirk puede detectar los movimientos del enemigo a través de las vibraciones del suelo antes de que ataquen. Con mi velocidad de reacción y tu oído, nadie podrá quitarnos una sola banda. Además, te prometí que te enseñaría música real, ¿no? Considera esto la obertura. Hiro desvió la mirada, con las mejillas tiñéndose de un suave color carmesí, pero aceptó la bebida. Más te vale no caerte, Green Boy. Si me haces quedar en ridículo, te clavaré los hacks en los ojos. La formación de las bandas. Los equipos se estructuraron rápidamente. Equipo Scott. Guille como base delantera, Itsuka Kendo, quien se unió tras la invitación de Guille para integrar la clase 1B, y Tetsu como soportes laterales, y Momo Yaoyorozu como la jinete encargada de las bandas y la creación táctica. Equipo Oliver. Gabriel como la base principal de apoyo, Mina ha sido con su ácido para crear terreno resbaladizo, Rikido Sato para la fuerza bruta de resistencia, y Kyoka Hiro como la jinete estratégica en la cima. El silbato de Present Me dio inicio a los 15 minutos de combate desatado. De inmediato, el 70% de los equipos se abalanzaron sobre el equipo de Midoriya, Tokoyami, Uraraka y Atsume.
Todoroki formó un equipo de élite con Ida, Kaminari y Yaoyorozu, en la línea temporal original, pero aquí Momo había elegido la red, dejando a Todoroki con una alineación menos versátil basada en la fuerza bruta de agresión. Bakugo atacaba de forma individual, saltando de su caballo humano para recuperar bandas en el aire con una violencia desmedida. El equipo Scott se mantuvo en la zona central del campo. Un equipo de la clase 1B, liderado por Neito Monoma, intentó flanquearlos. Monoma tenía una sonrisa burlona en su rostro pálido, extendiendo la mano para copiar el Kirek de Momo o Kendo. Miren a la gloriosa clase 1A, siempre tan confiada. Se mofó Monoma, estirando el brazo hacia el hombro de Guille. Veamos qué clase de Kirk físico tienes para que lo use en tu contra. En cuanto los dedos de Monoma tocaron la chaqueta de cuero roja de Guille, la sonrisa del chico de la 1B se congeló. Su Kirk Copy se activó en su cerebro, buscando un factor genético que replicar, pero solo encontró un vacío absoluto, una red infinita de energía que rechazó su intrusión con una pequeña descarga estática que le entumeció el brazo. ¿Qué es esto? Tartamudeó Monoma, mirando su mano. No hay nada. Está vacío. No puedes copiar lo que no pertenece a la carne, Monoma, dijo Guille con voz grave. Con un movimiento coordinado con Kendo, Guille avanzó 3 pasos, permitiendo que Kendo usara sus manos gigantes para bloquear la visión del equipo rival mientras Momo, utilizando una vara de captura de fibra de carbono que acababa de crear, arrebataba las 3 bandas del cuello de Monoma en un movimiento limpio. Buen trabajo, Momo. Exclamó Kendo, manteniendo la formación estable con sus pies firmes en la tierra. Gracias a la estabilidad de Guille-san. Es como intentar mover una fortaleza. Respondió Momo, con los ojos brillando por la adrenalina del combate, colocándose las nuevas bandas en la frente. Por su parte, el equipo Oliver estaba lidiando con la agresión directa de la banda de Toro Agakure y Mezou Shoji. Hiro mantenía sus conectores pegados a unos amplificadores que Momo le había facilitado antes del inicio de la prueba, enviando pulsos de sonido directamente al suelo. Gabriel, a las 3 en punto. Gritó Hiro, detectando los pasos invisibles de Agakure. Están intentando un ataque bajo. Gabriel reaccionó en una fracción de segundo. No necesitó mirar. Canalizando la energía del dragón a través de sus botas, dio un giro de 90 grados sobre su propio eje, levantando una cortina de polvo con el talón que reveló la silueta de la chica invisible. Mina Asido aprovechó el momento para lanzar una ráfaga de ácido no corrosivo pero extremadamente pegajoso al suelo, inmovilizando los pies del equipo rival. Ahora, Hiro. Gritó Gabriel. Hiro extendió sus conectores hacia adelante, atrapando la banda de Agakure con la punta de sus cables antes de que pudieran reaccionar. Tenemos 200.000 unidades más. Celebró la chica de la música, dando un pequeño golpe con el puño en el hombro de Gabriel. No te mueves mal para ser un cabeza de metal. Te dije que la red tiene el mejor ritmo, Kyoka, respondió Gabriel, manteniendo la respiración controlada mientras vigilaba los movimientos de Bakugo, que volaba por encima de ellos maldiciendo a todo el mundo. Al sonar el silbato del final de la prueba, los 4 equipos clasificados para la fase final de combates individuales se mostraron en la pantalla holográfica. Equipo Midoriya, gracias a mantener la última banda de puntos esenciales. Equipo Todoroki. Equipo Scott. Equipo Oliver. El estadio rugió de nuevo, las cámaras se enfocaron en los 2 jóvenes de la Orden de la Red, quienes permanecían en el centro de la arena sin mostrar signos de debilidad o cansancio extremo, a diferencia de los heridos y exhaustos competidores que los rodeaban. Acto tercero. Los combates individuales y el filo del dragón. La tarde caía sobre el estadio de la UA, tiñendo el cielo de un color naranja rojizo que proyectaba sombras largas e imponentes sobre la arena de combate de cemento que los robots de construcción habían levantado en el centro del campo. Las luces del estadio se encendieron, creando un ambiente de coliseo romano moderno donde el destino de los estudiantes se decidiría en duelos 1 contra 1. La expectación del público estaba en su punto máximo. Los héroes profesionales en las gradas tomaban notas en sus dispositivos electrónicos, discutiendo sobre las capacidades de los 2 estudiantes misteriosos que habían dominado las fases anteriores sin mostrar un killer definido. El primer bloque de combates avanzó según lo previsto por el destino, destacando la brutal victoria de Bakugo y el gélido dominio de Todoroki sobre sus respectivos oponentes. Sin embargo, el clímax de la primera ronda llegó con los enfrentamientos de la Orden. Combate 1. Gabriel Oliver contra Katsuki Bakugo. El ambiente se volvió gélido a pesar de las llamas de los quemadores de la entrada.
Bakugo entró en la arena con los ojos fijos en Gabriel, sus dientes castañeteando por la rabia contenida desde el incidente del Auge. Gabriel avanzaba con paso tranquilo, vistiendo sus pantalones deportivos negros y una camiseta ajustada verde que dejaba ver la musculatura definida por los entrenamientos en el nexo de la red. Midnight se colocó en su posición de jueza, levantando su látigo. Primer combate del bloque B. Katsuki Bakugo contra Gabriel Oliver. Comiencen. Te voy a borrar esa sonrisa de la cara, extra. Rugió Bakugo, lanzándose hacia adelante con una velocidad cegadora, utilizando sus explosiones traseras para convertirse en un proyectil humano. Llegó frente a Gabriel en un parpadeo, lanzando un manotazo derecho cargado de una explosión masiva. Stun Grenade. Un destello blanco y un estallido ensordecedor cubrieron la arena. La multitud se tapó los ojos por la intensidad de la luz. Bakugo sonrió en medio del humo, creyendo haber terminado el combate, pero su sonrisa se desvaneció cuando una mano enguantada en energía verde esmeralda emergió de la humareda y le agarró el antebrazo con la fuerza de una mordaza de acero. Gabriel estaba allí, ileso. El escudo del dragón, manifestado de forma translúcida y parcial sobre su pecho, había absorbido el 100% de la onda de choque y la energía térmica de la explosión. Tus ataques siempre tienen el mismo defecto, Bakugo, dijo Gabriel, con la voz calmada y resonante. Confías tanto en la potencia de tu Kirp que olvidas la guardia básica. Gabriel tiró del brazo de Bakugo hacia abajo, desestabilizándolo, y le propinó un golpe con la palma de la mano en el plexo solar, imbuido con la energía cinética que el escudo había acumulado de la propia explosión de Bakugo. El chico de las explosiones salió despedido hacia atrás, arrastrando los pies por el cemento hasta detenerse al borde de la línea de fuera de juego, escutiendo saliva y aire de sus pulmones. ¡Maldito! Bakugo se levantó, con los brazos temblando por el impacto. Voló de nuevo hacia arriba, iniciando su ataque más destructivo. El Oitsier Impact, girando sobre sí mismo en el aire para crear un tornado de fuego y metralla química que descendía directamente sobre Gabriel. Gabriel miró hacia el cielo del estadio. Llevó su mano derecha al cinturón, donde el moped dorado brilló con una intensidad cegadora que las cámaras de televisión no pudieron captar debido a la interferencia electromagnética de la red. Dragonzord. Gritó Gabriel a pleno pulmón. Un pilar de luz verde esmeralda estalló desde su cuerpo, rompiendo el tornado de Bakugo antes de que pudiera tocar el suelo. La onda de choque fue tan violenta que los héroes profesionales de las primeras filas tuvieron que cubrirse los rostros. Cuando la luz se disipó, Gabriel vestía la armadura completa del Green Ranger. El casco con el diseño de la cabeza del dragón, el traje verde brillante con los detalles de diamantes blancos y el imponente escudo dorado custodiando sus hombros. En su mano derecha sostenía la daga dragón. Bakugo cayó al suelo de mala manera, mirando el traje con una mezcla de horror y fascinación psicótica. Eso es. Muestra tu verdadero poder para que pueda destruirlo. Bakugo se lanzó en un ataque desesperado, lanzando explosiones continuas con ambas manos. Gabriel no necesitó moverse de su posición central. Con movimientos fluidos y rítmicos que parecían una coreografía mística, utilizó la daga dragón para desviar cada ráfaga de fuego. El metal místico de la daga cortaba las explosiones como si fueran simples ráfagas de aire, dejando marcas de quemaduras inofensivas en el cemento a su alrededor. Este combate terminó antes de empezar, Bakugo, dijo Gabriel a través del emisor de su casco. No peleas por justicia. Peleas por validación. Y la red no valida a los tiranos. Gabriel dio un paso al frente, esquivando la última explosión de Bakugo con un sutil movimiento de hombros. Colocó la empuñadura de la daga dragón contra el estómago de Bakugo y liberó un pulso de energía ultrasónica concentrada. El rugido del dragón estático. No causó daño físico severo, pero la vibración interrumpió el sistema nervioso del chico de las explosiones, haciendo que sus músculos se relajaran instantáneamente y cayera inconsciente sobre la arena de cemento. Midnight caminó hacia el cuerpo de Bakugo, revisando sus pupilas antes de levantar el látigo hacia el lado del Ranger verde. Katsuki Bakugo está fuera de combate. El ganador es Gabriel Oliver. El estadio guardó un segundo de silencio absoluto ante la derrota de uno de los favoritos de la clase, para luego estallar en un aplauso atronador que sacudió la estructura. En las gradas de la clase 1A, Hiro soltó un suspiro de alivio que intentó ocultar de inmediato cuando Momo la miró con una sonrisa cómplice. Combate 2. Guille Scott contra Shoto Todoroki. El terreno de cemento fue reparado rápidamente por los robots de cemento para el siguiente enfrentamiento del bloque. Shoto Todoroki entró en la pista con una seriedad que rozaba la frialdad absoluta de sus glaciares.
Su mirada heterocromática estaba fija en Guille, quien avanzaba con paso firme, vistiendo su chaqueta de cuero roja abierta, dejando ver la moneda de poder del tiranosaurio engastada en el cinturón táctico de su cintura. Todoroki no esperó a que se dieran las indicaciones de cortesía. En cuanto Mitnick dio la señal de inicio, el hijo de Endeavor pisó el suelo con fuerza, desatando una ola de hielo gigantesca que cubrió la mitad de la arena en un segundo, creando una montaña de pináculos congelados que buscaban sepultar a Guille bajo toneladas de presión gélida. Un ataque total desde el inicio. Gritó Present Mick. Todoroki no quiere perder el tiempo. El hielo cubrió la posición de Guille por completo, levantando una densa nube de vapor frío que enfrió la temperatura del estadio de golpe. Todoroki exhaló un suspiro de aire helado, dándose la vuelta para retirarse, asumiendo la victoria. Sin embargo, un crujido sordo detuvo sus pasos. ¡Bum! La montaña de hielo se partió en 1000 pedazos en una explosión de energía roja carmesí. Guille Scott emergió del centro de la estructura congelada, vistiendo el traje completo del Red Ranger. El casco con el diseño del tiranosaurio Rex, los diamantes blancos brillando bajo los focos del estadio y la Power Sword desenvainada en su mano derecha, emitiendo un fulgor rojo que derretía las partículas de hielo flotantes en el aire. Tu hielo es un reflejo de tu pasado, Todoroki. La voz de Guille sonó clara y autoritaria, resonando en todo el recinto a través de los altavoces. Es fuerte, es imponente, pero es una prisión que tú mismo te has construido para no usar todo tu potencial debido al odio que le tienes a tu padre. Endeavor, que observaba desde el palco de héroes profesionales VIP, apretó los puños, haciendo que las llamas de su rostro crecieran por la furia de ver a un estudiante exponer los secretos familiares en cadena nacional. Todoroki se giró con el rostro desencajado por la sorpresa y la ira. «Tú no sabes nada de mí», gritó, desatando una segunda ola de hielo, aún más masiva que la primera. Guille no esquivó el ataque. Corrió en línea recta hacia el glaciar que se aproximaba. Con una velocidad de ejecución perfecta, comenzó a realizar cortes horizontales y verticales con la Power Sword. Cada tajo de la espada mística liberaba una onda de energía térmica concentrada proveniente del núcleo de la red del tiranosaurio, fragmentando el hielo de Todoroki antes de que pudiera tocar sus botas. Parecía un cirujano de acero que cortaba la tormenta con absoluta precisión. Llegó frente a Todoroki en 5 segundos. El chico del hielo intentó crear una lanza de escarcha para defenderse, pero Guille usó la empuñadura de su espada para desviar el arma de hielo, rompiéndola en 1000 pedazos. Con un movimiento rápido de pierna, Guille barrió los pies de Todoroki, tirándolo de espaldas contra el cemento, y colocó la punta de la Power Sword a escasos centímetros de su garganta. «Usa tu lado izquierdo, Shoto», dijo Guille, manteniendo la espada firme. «No estás peleando contra tu padre aquí. Estás peleando por tu propio destino. Si no usas todo lo que eres, estás insultando el esfuerzo de todos los que estamos en esta arena. Tu fuego es tuyo, no de él». Todoroki miró la punta de la espada roja, luego el visor del casco del Ranger que no mostraba miedo, solo una exigencia absoluta de respeto hacia el concepto de ser un héroe. Las palabras de Guille rompieron algo dentro de la mente del joven Todoroki, liberando el trauma acumulado durante años de abusos. Un destello naranja comenzó a brillar en el costado izquierdo de Todoroki. Las llamas estallaron con una potencia descomunal, iluminando todo el estadio con un calor que evaporó instantáneamente todo el hielo de la pista. El público estalló en un grito de asombro absoluto. «¿Sí? Ese es el poder que debes superar», gritó Endeavor desde su palco, riendo con una locura de orgullo. Todoroki miró su propia mano en llamas, con lágrimas de alivio corriendo por su mejilla izquierda antes de mirar a Guille con una sonrisa de agradecimiento genuino. «Gracias, Guille Scott. Aquí voy». Todoroki lanzó una llamarada masiva combinada con una onda expansiva de aire caliente directamente hacia Guille. El Flash Fire Fist en su máxima expresión de principiante. Guille dio un paso atrás, envainando la Power Sword en su cinturón. Cruzó los brazos frente a su pecho, canalizando toda la energía defensiva de la red del tiranosaurio en una barrera de energía roja esmeralda combinada que Gabriel proyectó desde la distancia para apoyar a su líder. El impacto del fuego contra la barrera creó una explosión de luz que cegó los monitores de transmisión por 3 segundos. Al disiparse el humo, Guille permanecía en su lugar, con el traje de Ranger intacto, mostrando pequeñas volutas de humo inofensivas en sus hombros. Todoroki, por su parte, había consumido toda su energía en ese último ataque liberador, cayendo de rodillas sobre el cemento, exhausto pero con una mirada de paz que no había tenido en toda su vida.
Midnin caminó hacia Todoroki, confirmando que no podía continuar el combate antes de levantar su látigo hacia el Ranger rojo. El silencio del estadio se rompió por una ovación histórica que duró más de 5 minutos. Shoto Todoroki está fuera de combate por agotamiento de energía. El ganador es Guille Scott. Guille se acercó a Todoroki, le ofreció la mano y lo ayudó a levantarse, sosteniéndolo por el hombro mientras los paramédicos se acercaban. En las gradas, Momo Yaoyorozu aplaudía con lágrimas de orgullo en los ojos, viendo como el líder de la red no solo había ganado un combate, sino que había salvado el alma de un compañero en el proceso. El festival deportivo de la UA continuaría, pero el mundo entero ya sabía que la Orden de la Red no operaba bajo las reglas de su sociedad de héroes comerciales. Guille Scott y Gabriel Oliver habían demostrado que la verdadera fuerza del Red y Green Ranger residía en el propósito inquebrantable de proteger y guiar a la nueva generación hacia la verdadera justicia. Continuará. Capítulo 5. El despertar de la nueva generación y el juicio de la Red Atoi. Las ofertas de pasantías y la llamada del colegio de maestros. El eco del festival deportivo de la UA aún resonaba en las calles de Musutazu, pero dentro de los muros de la clase 1A, el ambiente se había transformado radicalmente. Las pantallas digitales del salón mostraban las solicitudes de pasantías de los héroes profesionales. Las gráficas de barras se alzaban de forma imponente, reflejando el interés masivo del mundo heroico tradicional. Sin embargo, para Guille Scott y Gabriel Oliver, el número de ofertas en sus casilleros virtuales, que superaba las miles por parte de agencias de élite como la de Endeavor Bescheanist, no era más que datos vacíos. Su verdadero mentor no pertenecía a este plano genético. Shota Aizawa, con los ojos todavía cubiertos por vendajes ligeros tras el ataque de la USG, carraspeó desde el podio, llamando la atención de la clase. El silencio se impuso de inmediato. Muchos de ustedes han recibido ofertas gracias a su rendimiento en el festival, explicó Aizawa, proyectando la lista general. Pero aquellos que no las tengan, o los que decidan tomarlas, irán a agencias designadas para adquirir experiencia de campo real. El entrenamiento empieza ahora. Guille vestía su chaqueta de cuero roja habitual sobre el uniforme civil, manteniendo los brazos cruzados con una postura firme que destilaba la autoridad innata que el maestro rojo había grabado en su alma. Detrás de él, Momo Yaoyorozu observaba su propia lista con una mezcla de orgullo y timidez, sus ojos oscuros desviándose constantemente hacia la espalda del Ranger rojo. En el otro lado del aula, Gabriel jugaba con un bolígrafo verde entre los dedos, con una sonrisa relajada, mientras Kyoka Hiro lo miraba de reojo, con sus conectores auriculares balanceándose nerviosamente al ritmo de una melodía que solo ella parecía escuchar en su cabeza. Al finalizar las clases, la lluvia comenzó a golpear los grandes ventanales de la academia, creando una cortina de agua gris que aislaba el edificio del resto de la ciudad. Guille y Gabriel no se dirigieron a los casilleros de salida. Caminaron hacia la sala de entrenamiento número 4, un espacio subterráneo aislado acústica y electromagnéticamente del exterior. ¿Sientes la vibración en la moneda, Red? Preguntó Gabriel, deteniéndose en el centro de la sala vacía, donde las luces halógenas parpadeaban suavemente. Lleva latiendo desde que terminó el festival, Green. Los maestros están listos para la expansión, respondió Guille, sacando su Power Moper de la cintura. El metal plateado reflejó la luz artificial, mostrando el relieve del tiranosaurio Rex. Ambos presionaron los dispositivos al mismo tiempo. No gritaron el comando de transformación, sino que canalizaron la energía de forma interna, permitiendo que un pulso de luz esmeralda y carmesí envolviera la habitación. La realidad se plegó sobre sí misma, abriendo un portal dimensional directo al nexo de la red de transmutación. Allí, las 6 deidades místicas esperaban en su trono de luz sólida. El maestro rojo dio un paso al frente, su silueta tallada en nebulosas brillando con un fulgor carmesí intenso. Guerreros de la red, la voz del maestro rojo retumbó directamente en sus conciencias. El equilibrio de este mundo se está desmoronando más rápido de lo previsto. El asesino de héroes, Stein, está cobrando las vidas de aquellos que se esconden tras una falsa justicia. Pero vuestro equipo de 2 no bastará para contener la oscuridad que se avecina. La red exige expansión, añadió el maestro verde, extendiendo su mano hacia Gabriel. Las nuevas monedas de poder han sido forjadas. 5 almas en esta academia poseen la vibración pura, el corazón inquebrantable y el espíritu de sacrificio necesario para portar el legado de la red de transmutación de manera pura, libre de la corrupción del ego. 5 destellos de luz pura se materializaron flotando en el aire del nexo. Cada uno portaba un color y un símbolo prehistórico diferente. Una moneda azul con el relieve del Triceratops.
Una moneda rosa con el relieve del pterodáctilo. Una moneda amarilla con el relieve del tigre dientes de sable. Una moneda negra con el relieve del mastodonte. Una moneda carmesí pura con el relieve del lobo de la red. Izuku Midoriya, Momo Yaoyorozu, Kyoka Hiro, Eijiro Kirishima y Tenya Ida, sentenció el maestro rojo. Ellos son los elegidos. Vuestra misión en este período de pasantías no será patrullar con las agencias comerciales. Deberéis encontrarlos, probar su valía en el crisol de la batalla y entregarles sus herencias antes de que la sangre corra por las calles de Osu. Guille extendió sus manos, recibiendo las monedas flotantes, sintiendo el peso cósmico de la responsabilidad que se le asignaba. Cumpliremos el mandato, maestros. La orden de la red crecerá. Acto segundo. El reclutamiento en las sombras y el entrenamiento secreto. El plan de pasantías fue la tapadera perfecta. Guille y Gabriel rechazaron todas las ofertas de las agencias comerciales y solicitaron un permiso especial de entrenamiento independiente bajo la supervisión directa de Olmig, quien utilizó su influencia para aprobar la solicitud sin que la Comisión de Seguridad de Héroes pudiera interferir. Citamos a los 5 elegidos en una zona industrial abandonada en las afueras de la prefectura de Shizuoka. Era un complejo de fábricas textiles en desuso, donde el metal oxidado y las enredaderas cubrían las estructuras de ladrillo visto, creando un laberinto perfecto para ocultarse de los satélites y los ojos de la prensa. Izuku Midoriya llegó vistiendo su traje de héroe modificado, con sus guantes reforzados y el rostro lleno de confusión. Momo Yaoyorozu e Itsuka Kendo, quien había sido invitada por Guille para actuar como observadora táctica de la clase 1B, caminaban juntas, Momo luciendo una chaqueta deportiva oscura que estilizaba su figura aristocrática. Kyoka Hiro caminaba con las manos en los bolsillos de sus pantalones vaqueros rotos, con sus conectores moviéndose al ritmo de sus pasos. Eijiro Kirishima lucía su energía habitual, golpeando sus puños endurecidos, mientras que Tenya Ida mantenía una postura rígida, aunque sus ojos reflejaban una oscuridad profunda, obsesionado con la venganza por lo que Stein le había hecho a su hermano Tensei. ¿Para qué nos llamaron aquí, Guille-san, Gabriel-san?, preguntó Midoriya, sacando su libreta de apuntes instintivamente. Olmig me dijo que este entrenamiento cambiaría todo lo que sé sobre la fuerza. Guille avanzó hacia el centro de la fábrica desierta. El polvo flotaba en los rayos de luz que se filtraban por el techo roto. Miró a cada uno de ellos a los ojos, deteniéndose especialmente en Ida, cuya mandíbula estaba tensa por la rabia contenida. Los llamamos aquí porque la sociedad de héroes en la que creen está a punto de enfrentar una tormenta para la que no están preparados, dijo Guille con voz firme y clara. Sus quirks los hacen especiales en este mundo, pero los hacen vulnerables al sistema. Hoy, les ofrecemos algo diferente. Un legado que no puede ser robado, borrado ni copiado. Gabriel dio un paso al frente y abrió una caja de madera antigua que llevaba en las manos. En su interior, las 5 monedas de poder brillaban con una luz propia que opacaba la penumbra del lugar. ¿Qué son esas monedas?, preguntó Kirishima, acercándose con curiosidad, su cabello rojo destellando bajo la luz. Siento una vibración extraña en el pecho solo con mirarlas, es súper varonil. Los elegidos de la red del sótano de la base clandestina exhalaba un frío antiguo, un aire cargado de ozono, polvo estelar y el eco amortiguado de tecnologías que desafiaban la física conocida de la sociedad de los dones. No era un laboratorio convencional de la UA, ni un taller de soporte iluminado por luces de neón parpadeantes. Aquello era un santuario tecnológico, un nexo donde el tiempo parecía dilatarse. Las paredes de concreto reforzado absorbían el zumbido sordo de los generadores cuánticos, mientras que en el centro de la habitación, sobre un pedestal de aleación desconocida que absorbía la luz en lugar de reflejarla, reposaba un cofre de ébano y titanio. Los estudiantes de la clase 1, aguardaban un silencio sepulcral, un silencio nacido no del miedo, sino de la reverencia instintiva ante lo desconocido. Venían de un mundo regido por la biología, donde el poder nacía de las mutaciones genéticas y los factores de don. Sin embargo, lo que vibraba frente a ellos no pertenecía a la evolución humana. Pertenecía al tejido mismo del cosmos. Eijiro Kirishima rompió la tensión con la sutileza de un terremoto. Dio un paso al frente, con las botas resonando pesadamente contra el suelo rejado de metal. Sus ojos, usualmente chispeantes de una energía indomable, se fijaron en las aberturas del cofre, que comenzaba a abrirse de forma neumática, liberando un vaho gélido que siseaba el contacto con el aire ambiente.
Bajo la luz cenital del laboratorio, las puntas carmesí de su cabello encrespado parecieron encenderse como brasas vivas, proyectando sombras alargadas sobre sus hombros tensos. ¿Qué son esas monedas?, preguntó Kirishima, su voz descendiendo a un susurro rudo, desprovisto de su habitual tono festivo. Se acercó un palmo más, estirando el cuello con una curiosidad casi magnética, incapaz de apartar la mirada de las efigies talladas en el metal antiguo. Siento una vibración extraña en el pecho solo con mirarlas, es súper varonil. Es como si el corazón me fuera a 100 por hora, pero no por miedo. Es como si mi propia sangre quisiera endurecerse para responderles. El aire se volvió espeso. Dentro del cofre, alineadas con una precisión geométrica que rozaba lo sagrado, reposaban las monedas. No eran simples trozos de oro o bronce grabados. Eran reliquias vivas. Cada una de ellas emitía un pulso lumínico sutil, un latido síncrono que parecía sintonizarse con los campos electromagnéticos de los presentes. Sus superficies estaban grabadas con siluetas de bestias prehistóricas, criaturas que habían caminado sobre la Tierra millones de años antes de que el primer ser humano manifestara una anomalía genética. Gabriel dio un paso al frente. Su postura era la de alguien que cargaba con el peso de eras pasadas sobre los hombros. No había arrogancia en sus movimientos, solo una solemnidad absoluta que contrastaba con la juventud de su rostro. Extendió la mano sobre el cofre, y de inmediato, una de las piezas comenzó a flotar sutilmente, respondiendo a su proximidad. El metal rosado de la moneda destelló, reflejando un brillo fucsia y plateado en las pupilas de Kyoka Hiro, quien se encontraba un par de pasos por detrás, oculta a medias en la penumbra. Son las llaves de la red de transmutación, explicó Gabriel, su voz resonando con una vibración barítona que llenó el espacio, acallando el zumbido de las máquinas. Tomó la moneda rosa entre el pulgar y el índice, permitiendo que las runas grabadas en los bordes vertieran una luz tenue sobre sus dedos. No son herramientas de destrucción, sino conductos. Estabilizadores de una energía que une el pasado, el presente y el futuro de este planeta. Y no eligen a sus portadores por la fuerza de sus dones, sino por la pureza de su esencia. Gabriel giró sobre sus talones, fijando sus ojos verdes y profundos directamente en la silueta esbelta de la chica de los auriculares. Kyoka experimentó un vuelco en el estómago. Sintió que aquella mirada no se detenía en su superficie, sino que atravesaba sus capas de cinismo defensivo, sus inseguridades de adolescente y su miedo constante a no ser lo suficientemente fuerte para la vanguardia. Kyoka, tú escuchas el mundo a través del ritmo, continuó Gabriel, dando un paso lento pero firme hacia ella, extendiendo la mano que sostenía la reliquia. Notas las grietas en el suelo antes de que aparezcan, percibes la debilidad en el enemigo a través de sus pulsaciones. Esta moneda perteneció al pterodáctilo. Una criatura que no se arrastra, que vuela por encima de la tormenta y posee la perspectiva total del campo de batalla. Requiere agilidad mental, velocidad de reacción y, sobre todo, un oído perfecto para coordinar las frecuencias de la red y guiar a tus compañeros en los momentos de caos más absoluto. Es tuya, si aceptas el compromiso y el peligro que conlleva. Hiro parpadeó, completamente anonadada. Sus conectores auriculares, que colgaban de sus lóbulos como apéndices vivos, se tensaron de golpe, enroscándose sutilmente sobre sí mismos debido a la súbita oleada de estática que inundó la habitación. El aire alrededor de la moneda rosa parecía vibrar en una frecuencia que solo ella podía percibir. Era un acorde mayor sostenido, una nota perfecta que resonaba directamente en sus tímpanos sin pasar por el aire. Con el corazón golpeando de las costillas como un tambor desbocado, Kyoka adelantó el pie. Su mano derecha ascendió de forma trémula, con los dedos abiertos y temblando sutilmente por la mezcla de reverencia y pánico escénico. Durante toda su vida, se había visto a sí misma como un héroe de apoyo, alguien que se quedaba en las líneas traseras para limpiar oleadas de enemigos menores mientras los pesos pesados como Bakugo o Midoriya se llevaban la gloria y el peligro. La idea de volar sobre la tormenta, de ser el faro táctico del equipo, la aterraba. Pero cuando la punta de su dedo índice rozó finalmente el frío metal rosado, el miedo se evaporó. El contacto físico desencadenó una catarsis. No fue una explosión violenta, sino un pulso de energía cálida, eléctrica y profundamente reconfortante que ascendió en espiral por su sistema nervioso. El destello rosa iluminó el sótano por un microsegundo, y de inmediato, una oleada de vitalidad pura barrió el cansancio acumulado de semanas de entrenamiento despiadado.
Su fatiga crónica, ese peso sordo detrás de los ojos provocado por el uso excesivo de su don de ondas sonoras, desapareció por completo, reemplazado por una claridad mental cristalina. Sus auriculares emitieron un tono armónico perfecto, un silbido sónico limpio que sintonizó con la red. Esto suena increíble, exclamó Kyoka, perdiendo por completo su compostura apática. Sus ojos oscuros brillaban con una emoción genuina y desbordante. Sintió una conexión instantánea, una línea de datos mística que se tendía entre su alma y la energía de la moneda. Pero más allá del poder, sintió el calor de la mirada de Gabriel, quien la observaba con una sonrisa tenue y protectora. Un calor repentino le subió por el cuello, pintando sus mejillas de un carmín encendido. Apartó la vista de reojo, fingiendo ajustar uno de sus conectores, aunque el temblor de sus manos delataba el vuelco que su corazón acababa de dar. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su destino ahora estaba entrelazado de forma indisoluble al del portador de la moneda del dragón. Al notar la transición de energía, Guille dio un paso al frente desde el otro lado del pedestal. Su presencia emanaba el aura inconfundible de un comandante de campo, alguien cuya voluntad había sido forjada en el fuego de la responsabilidad. Sus ojos recorrieron las monedas restantes antes de detenerse en la pieza de un dorado pálido, casi ámbar. La tomó con una familiaridad reverente. El metal de la moneda amarilla parecía reaccionar a su tacto emitiendo pequeños destellos que semejaban chispas de electricidad estática. Con paso firme y la mandíbula apretada, Guille se acercó a Momo Yaoyorozu. La vicepresidenta de la clase se encontraba erguida, con la espalda recta como una vara de metal, una postura que había aprendido en su crianza de alta alcurnia pero que ahora utilizaba como un escudo para ocultar la marea de dudas que siempre la asaltaba. Al ver la seriedad casi sagrada en el rostro del líder de la red, la respiración de la joven se aceleró de forma sutil. El aire que entraba en sus pulmones se sentía más denso. Podía oler el aroma a ozono y metal antiguo que desprendía la reliquia que Guille sostenía. Momo, comenzó Guille, su voz descendiendo a un tono confidencial, desprovisto de cualquier atisbo de duda. Se detuvo a escasos centímetros de ella, obligándola a levantar ligeramente la mirada. Tu mente es un milagro de la ciencia. Eres capaz de comprender la estructura atómica del universo y crear cualquier estructura material a partir de tu propia energía. Tienes el potencial de ser el recurso más destructivo y versátil de nuestra era, pero lo sé que a veces tu confianza se quiebra bajo el peso de la presión. Sé lo que es mirar un tablero de batalla y sentir que el mundo se desmorona si cometes un solo error de cálculo. Momo entreabrió los labios, desarmada por completo. Nadie, ni siquiera sus profesores de la UA, había desnudado su mayor debilidad con tanta empatía y precisión. Su mente, que usualmente procesaba fórmulas químicas a la velocidad del rayo, se congeló ante la intensidad del chico que tenía enfrente. El tigre dientes de sable no duda, continuó Guille, alzando la moneda amarilla entre ambos, donde el relieve del felino prehistórico pareció rugir en un destello de luz dorada. No espera a que las condiciones sean perfectas. Actúa con una agilidad implacable, una ferocidad controlada y una precisión quirúrgica en el cuerpo a cuerpo. Esta moneda no sustituirá tu intelecto, Momo. Le dará el soporte táctico, los reflejos primarios y el instinto feroz que tu cuerpo necesita para dejar de sobrepensar y empezar a actuar. Te dará la fuerza para liderar desde la vanguardia, junto a mí. La última frase flotó en el aire entre ellos, cargada de una promesa implícita de apoyo incondicional. Momo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No era el miedo a la batalla, sino el impacto de ver a alguien depositar una fe tan absoluta en sus capacidades individuales, despojada de su apellido o de su estatus socioeconómico. Conmovida hasta la médula, Momo asintió lentamente. Forzó a sus hombros a relajarse y, con una determinación renovada que borró cualquier rastro de la timidez que la caracterizaba en los momentos de crisis, extendió ambas manos como si fuera a recibir una bendición sagrada. Sus palmas temblaron levemente cuando Guille depositó la moneda dorada sobre ellas. El contacto provocó una transferencia inmediata de conocimiento y poder. El metal prehistórico no inyectó un conocimiento ajeno a su cerebro, sino que despertó un instinto latente. Momo sintió cómo el poder del felino reforzaba su determinación, agudizando sus sentidos al punto de que el tiempo pareció ralentizarse a su alrededor. Pudo ver las partículas de polvo suspendidas en el aire, pudo sentir la tensión muscular de Guille y, sobre todo, experimentó una oleada de seguridad que blindó su mente contra cualquier duda futura. Apretó la moneda contra su pecho, sintiendo que el rugido de la red de transmutación ahora latía al mismo ritmo que su propio corazón.
Guille regresó al pedestal, dejando que el silencio volviera a asentarse brevemente mientras los demás estudiantes asimilaban la transformación de sus compañeras. El cofre seguía abierto, y la energía remanente comenzaba a agitarse, buscando los canales adecuados para manifestarse. Las 3 monedas restantes en el compartimento principal, la azul, la negra y una pieza que vibraba con un fulgor verdoso oscuro y salvaje, parecían impacientes. Gabriel extendió la mano hacia la moneda azul, cuyos grabados representaban la testarudez y la defensa impenetrable del Triceratops. El metal emitía un fulgor cerúleo, frío y constante como la luz de un faro en mitad del océano. Miró hacia las filas traseras, donde Tenya Ida permanecía firme, con las manos perfectamente alineadas al costado de sus muslos de metal, observando el proceso con una mezcla de análisis científico y estricta disciplina militar. Tenya Ida, llamó Gabriel, y el delegado de la clase dio un paso al frente de inmediato, sus motores integrados en las pantorrillas, emitiendo un leve siseo debido a la tensión muscular. Tu vida se rige por el orden, las reglas y la velocidad inquebrantable. Deseas ser el escudo que proteja a los demás de las injusticias, pero a menudo tu propia rectitud te vuelve rígido ante los imprevistos. El Triceratops representa el ingenio técnico, la armadura pesada y la capacidad de embestir los problemas de frente sin romperse. Esta moneda imbuirá tu velocidad con una masa y una resistencia conceptuales que desafiarán la física. Serás el ancla del equipo, la línea que el enemigo jamás podrá cruzar. Ida se ajustó las gafas con el dedo índice, un gesto mecánico que delataba su agitación interna. Se acercó al pedestal con pasos milimétricos. Miró la moneda azul y vio en su superficie un reflejo de su propio deseo de superación, desprovisto de los fantasmas de la venganza que alguna vez lo habían descarriado. Cuando sus dedos enguantados envolvieron el metal, un pulso de energía azul eléctrica recorrió sus brazos, integrándose con sus canales dérmicos y haciendo que los tubos de escape de sus piernas expulsaran un destello de energía purificada, libre de residuos de combustible. Ida hizo una reverencia perfecta de 90 grados, con la moneda firmemente sujeta contra su palma. Acepto esta responsabilidad con el mayor de los honores. Declaró Ida, su voz recuperando la potencia del líder estudiantil. Aseguro que emplearé este poder de la red para mantener la cohesión táctica y salvaguardar la integridad de cada uno de mis compañeros. Kirishima, que seguía observando el proceso con los puños apretados y una sonrisa de oreja a oreja, dio un vuelco de emoción cuando Guille tomó la moneda negra. El relieve del mastodonte parecía absorber la luz ambiental, creando un efecto de solidez absoluta alrededor de los dedos de Guille. El metal oscuro no brillaba, pesaba. Emitía una vibración de baja frecuencia que hacía retumbar las placas metálicas del suelo. Kirishima, dijo Guille, sosteniendo la reliquia oscura frente al pelirrojo. No hace falta que te explique qué significa esto. Tu don ya te hace duro, pero la red busca la fuerza espiritual que respalda esa dureza. El mastodonte es la fuerza bruta indomable, la resistencia absoluta contra los elementos y la roca inamovible sobre la cual se edifican las victorias. Esta moneda no solo endurecerá tu piel, blindará tu voluntad para que seas capaz de soportar el peso de un colapso planetario si es necesario para salvar a un inocente. Es el epítome de lo que tú llamas masculinidad. Vaya que sí. Rugió Kirishima, incapaz de contenerse por más tiempo. Extendió su mano derecha, activando instintivamente su don de endurecimiento. Su piel se tornó rugosa, agrietada y pétrea, asemejándose a la roca volcánica. En cuanto la moneda negra tocó su palma endurecida, la energía de la red reaccionó de forma simbiótica con su mutación genética. Las grietas de su piel se rellenaron con líneas de energía negra y plateada, uniendo el poder cósmico con su biología. Kirishima cerró el puño con una fuerza que habría pulverizado el acero convencional, sintiendo que su masa muscular se asentaba con la solidez de una montaña antigua. Dio un puñetazo al aire, rompiendo la barrera del sonido con un sordo estallido de presión que hizo sonreír a Guille. Finalmente, el ambiente en el laboratorio cambió drásticamente. Las luces del techo parpadearon y el zumbido de los generadores cuánticos descendió un octavo, como si el sistema estuviera redirigiendo toda su potencia hacia un punto específico del cofre. Al fondo de la caja, separada de las monedas de poder convencionales por una barrera de energía prismática, reposaba una pieza única. No era de oro, ni de bronce, ni pertenecía a las 5 dinastías originales. Era una moneda tallada en un metal grisáceo que recordaba a hierro meteórico, grabada con las facciones feroces y estilizadas de un lobo estepario. La energía que desprendía no era ordenada.
Era un fulgor salvaje, una llama espiritual que oscilaba entre el blanco puro y el violeta místico. Gabriel y Guille se miraron mutuamente, compartiendo una expresión de profunda seriedad. Ambos sabían que la siguiente pieza requería un tipo de portador completamente diferente. No alguien que encajara en un sistema, sino alguien capaz de romper las reglas del destino mismo. Guille sintió hacia el rincón más apartado de la sala, donde Izuku Midoriya permanecía inmóvil. El joven de cabello alborotado tenía las manos metidas en los bolsillos de su uniforme, pero sus ojos verdes devoraban cada detalle de la escena con esa intensidad analítica y casi obsesiva que lo caracterizaba. Había estado tomando notas mentales de las frecuencias de energía, de las reacciones biológicas de sus compañeros y de los cambios en la atmósfera. Sin embargo, cuando Gabriel tomó la moneda del lobo, Izuku dio un paso al frente de manera inconsciente, como si una cuerda invisible tirara de su esternón. Izuku, dijo Gabriel, su voz adquiriendo un matiz de advertencia pero también de profundo respeto. Esta no es una moneda de la red dinástica estándar. Esta es la esencia del Ranger Lobo. Representa una fuerza solitaria, un espíritu indomable que opera en los márgenes de lo establecido. No se rinde ante la adversidad, no conoce el significado de la sumisión y exige una evolución constante del poder. Tu vida ha sido una sucesión de barreras rotas a base de puro dolor y fuerza de voluntad. Has cargado con un legado inmenso, pero esta moneda te exigirá algo diferente. Te exigirá confiar en tu propia naturaleza salvaje, en tu instinto de supervivencia más puro, despojado de las expectativas de los demás. Midoriya se detuvo frente a Gabriel. Miró la efigie del lobo y sintió un escalofrío que no nacía del miedo al poder, sino del reconocimiento. Toda su vida había intentado emular a Olmig, adaptando su cuerpo y su mente a un molde que no era el suyo, sufriendo fracturas y cicatrices en el proceso. Al mirar el hierro meteórico de la moneda, vio una oportunidad de ser simplemente él, una fuerza de la naturaleza que protegía a la manada con garras y dientes. Con una lentitud casi ceremonial, Izuku sacó la mano derecha del bolsillo. Sus cicatrices, los mapas de sus batallas pasadas que surcaban sus nudillos y su antebrazo, quedaron expuestas bajo la luz del laboratorio. Cuando sus dedos rodearon la moneda del lobo, el sótano se sumergió en un silencio absoluto por un instante, el tipo de silencio que antecede al impacto de un rayo. Entonces, la energía estalló. Un torbellino de líneas de fuerza de color violeta y blanco plateado envolvió el cuerpo de Izuku. No fue un pulso ordenado como el de las chicas o el de Ida. Fue una manifestación salvaje que hizo que su cabello verde se agitara como si estuviera en medio de un vendaval. Chispas de energía mística saltaron de sus hombros, interactuando con los remanentes de su propio poder interno, pero en lugar de repelerse, ambas fuerzas se trenzaron en una espiral perfecta. Los ojos de Izuku brillaron con un fulgor místico, y por primera vez en mucho tiempo, su postura no reflejaba la tensión de cargar con el mundo, sino la libertad de un depredador que ha encontrado su territorio. Esto es, diferente, susurró Izuku, su voz resonando con un leve eco que recordaba al aullido lejano de una tormenta de invierno. Miró su mano, donde la moneda parecía haberse fusionado temporalmente con su piel, dejando un brillo argénteo en sus venas. No se siente como un peso. Se siente como, si finalmente pudiera correr sin frenos. Gabriel sonrió, dando un paso atrás para colocarse junto a Guille. Ambos observaron al equipo que acababa de nacer ante sus ojos. El sótano ya no era un laboratorio frío de tecnología obsoleta. Ahora era el corazón de una resistencia interdimensional. Guille dio un paso al frente, alzando su propia mano derecha, donde la moneda del tiranosaurio destelló con una luz roja carmesí, un fuego sólido que parecía reclamar su posición como el eje central del equipo. A su lado, Gabriel extendió la suya, liberando la energía verde esmeralda de la moneda del dragón, cuyas vibraciones místicas crearon una melodía de fondo que estabilizó las energías remanentes de los demás. El equipo está completo, declaró Guille, su mirada cruzándose con la de Momo, quien le devolvió una sonrisa cargada de una confianza que jamás había mostrado en los simulacros de la UA. La red de transmutación ha elegido. A partir de este momento, no solo defienden el futuro de los héroes. Defienden la existencia misma de la red a través de las eras. Kyoka, manteniendo la moneda rosa firmemente sujeta, levantó la vista hacia Gabriel. El brillo verde del Ranger legendario se reflejaba en los ojos de la chica, y aunque la timidez aún pintaba un leve rubor en sus mejillas, la firmeza con la que sostenía su posición dejaba en claro que el pterodáctilo estaba listo para alzar el vuelo al menor ritmo que la red dictara. El destino de todos ellos ya estaba escrito en las estrellas, y la transmutación apenas comenzaba.
Acto tercero. La cacería en Osu y el juicio de esta insección y la sombra sobre el distrito financiero. La noche no cayó sobre la ciudad de Osu. Pareció desplomarse como un manto de plomo líquido, asfixiando los últimos vestigios del crepúsculo bajo una densa capa de nubes cargadas de polución y presagios. Las grandes avenidas del distrito financiero, usualmente ríos de luz blanca y roja formados por el tráfico incesante y los destellos de los colosales carteles publicitarios que celebraban a los héroes profesionales del momento, comenzaron a vaciarse con una rapidez alarmante. El aire, espeso y extrañamente cálido para esa época del año, transportaba un zumbido sordo, una frecuencia de baja vibración que hacía que los cristales de los rascacielos vibraran sutilmente dentro de sus marcos de acero estructural. Aquella no era la vibración habitual de una metrópoli. Era el pulso de una catástrofe inminente que se gestaba en las entrañas del tejido urbano. De repente, la quietud artificial de la noche se rompió con el estruendo seco de una primera explosión que rasgó el horizonte occidental. Una columna de fuego anaranjado, veteada de un humo negro e hidrocarbúrico, se elevó desde el corazón de un complejo comercial de varias plantas. Los cristales de la fachada del edificio colindante se desintegraron al unísono, lloviendo sobre las aceras vacías como una tormenta de dagas translúcidas. Casi de inmediato, el aullido herido de las alarmas de emergencia comenzó a entretejerse en una sinfonía caótica que reverberaba entre las paredes de concreto de los callejones. La Liga de Villanos no buscaba una victoria estratégica. Buscaba la disolución del orden público. 3 criaturas de pesadilla, 3 gnomus de nivel medio, habían sido arrojados al centro neurálgico de Osu como tizones encendidos en un pajar. Sus cuerpos, amalgamas grotescas de músculos hipertrofiados de un color violáceo oscuro, piel expuesta que revelaba cerebros palpitantes y ojos desprovistos de cualquier destello de humanidad, comenzaron a destrozar la infraestructura pública con una fuerza bruta descontrolada. El pavimento se agrietaba bajo sus garras prensiles. Los vehículos eran lanzados por el aire como juguetes de hojalata, estallando en ráfagas secundarias que iluminaban los rascacielos con un fulgor infernal. Sin embargo, toda aquella carnicería pirotécnica, todo el despliegue de horror biológico que acaparaba la atención de las agencias de héroes y los camiones de bomberos en las arterias principales, no era más que una cortina de humo. Un truco de prestidigitador a escala urbana. El verdadero peligro, la amenaza más letal e ideológica que acechaba a la sociedad de los dones esa noche, no vestía con la piel sintética de un monstruo de laboratorio. Se escondía en el laberinto de sombra y olvido del distrito de almacenes, un entramado de calles estrechas, muros cubiertos de hollín y contenedores de basura oxidados donde el tiempo parecía haberse detenido hacía décadas. Allí, donde la luz de los helicópteros de la policía no lograba penetrar debido a la proximidad de los alerones de los tejados, el asesino de héroes ejecutaba su ritual. Native, un héroe profesional cuyo traje de plumas y cuero tradicional ahora colgaba hecho jirones, yacía de rodillas sobre el cemento agrietado de un callejón sin salida. Su respiración era un estertor sordo, una mezcla de sangre y aire que burbujeaba entre sus labios partidos. No podía moverse. No era el dolor físico de las múltiples heridas de arma blanca lo que mantenía sus extremidades clavadas al suelo con una rigidez de tumba, sino los efectos químicos e ideológicos del don de Shizome Akaguro. Bloodcurtle. El más mínimo roce de la lengua del asesino con la sangre de su víctima bastaba para encadenar el sistema nervioso de esta a una parálisis absoluta, una prisión biológica donde el individuo quedaba reducido a un espectador inerme de su propia ejecución. Sobre él, recortado contra el resplandor difuso del cielo contaminado, se alzaba Stein. Su figura era la antítesis de la estética pulcra y comercial que la UA y las grandes agencias promocionaban en televisión. Vestía ropas desgarradas que parecían jirones de mortaja, vendajes sucios que envolvían sus pantorrillas y su rostro demacrado, desprovisto de nariz debido a batallas pasadas que habían borrado cualquier rastro de simetría humana. Una bufanda roja, deshilachada y oscurecida por la sangre seca de decenas de víctimas anteriores, flotaba en el aire como la cola de un cometa maldito. En su mano derecha, sostenía una larga katana de hoja mellada y oxidada, una herramienta de carnicero que, a pesar de su aspecto rudimentario, poseía un filo capaz de rebanar tendones con precisión quirúrgica. Sección segundo. La ceguera de Ingenio un Tenya Ida corría. Los motores integrados en sus pantorrillas, maravillas de la bioingeniería familiar que definían el linaje de los Ida, rugían en una frecuencia inestable, expulsando ráfagas de calor que distorsionaban el aire detrás de él.
Su armadura de Ingenium, modificada recientemente en los talleres de la resistencia con sutiles líneas carmesíes que recorrían las uniones de las piernas y los estabilizadores de los hombros, reflejaba de manera intermitente las luces lejanas de los incendios. Se había desviado de la ruta oficial de patrulla que la agencia de Manual le había asignado. Había ignorado las órdenes directas de su supervisor, las llamadas de radio que alertaban sobre los gnomos en el centro comercial y las normas más elementales del protocolo de héroes que él mismo solía defender con un fervor casi religioso. El interior de su casco era un hervidero de datos estáticos y pulsaciones desbocadas. Los informes policiales de su radio portátil apenas eran audibles entre el ruido de sus propios pensamientos. La imagen de su hermano mayor, Tensei, postrado en una cama de hospital, con las piernas amputadas de toda función heroica y los ojos fijos en el techo con una resignación que destrozaba el alma, era el único motor que impulsaba sus pasos. El dolor se había transformado en un ácido que devoraba su juicio, una niebla roja que reducía el universo a un único objetivo: encontrar al hombre que había destruido el legado de su familia. Al doblar una esquina pronunciada, sus botas de metal derraparon sobre el pavimento cubierto de grava sucia, levantando una cortina de chispas. El callejón sin salida se abría ante él como una boca de lobo, iluminado únicamente por el parpadeo agónico de un cartel de neón roto que emitía un zumbido eléctrico intermitente, tiñendo las paredes de ladrillo de un tono escarlata enfermizo. Ida se detuvo en seco, el amortiguador de sus rodillas absorbiendo el impacto del frenazo con un siseo metálico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente detrás del visor de su casco al reconocer la silueta de Native en el suelo y, sobre él, la figura encorvada y letal del asesino de héroes. La katana oxidada ya estaba iniciando su arco descendente hacia la carótida del héroe profesional. ¡Detente! El grito de Ida no fue el de un salvador. Fue el rugido desgarrado de un verdugo que temía que le robaran su presa. Utilizando la máxima apertura de las válvulas de sus motores, se lanzó al frente. El aire del callejón pareció estallar cuando el joven se convirtió en un proyectil de metal y furia, lanzando una patada recta dirigida al cráneo de Stein con la intención inequívoca de romperle el cuello. Sin embargo, el asesino no operaba bajo las leyes del combate escolar. Con una agilidad inhumana que desafiaba la inercia, Stein contrajo su cuerpo en un ángulo imposible, permitiendo que la bota de Ida pasara a milímetros de su rostro, desprendiendo apenas una brizna de sus vendajes sucios. En el mismo movimiento fluido, Stein usó la pared de ladrillo como resorte, saltando hacia atrás para ganar distancia y cayendo sobre la arena del callejón con la ligereza de un felino de presa. Otro niño jugando a ser héroe, la voz de Stein era un susurro rasposo, como dos piedras de afilar frotándose en la oscuridad. Su lengua bífida, húmeda y de un color púrpura oscuro, se deslizó por el plano de su cuchillo de trinchera, limpiando una gota de sudor ajeno. Tu mirada está llena de un odio denso, rapaz. No hay un solo átomo de justicia en tus movimientos, muchacho. Viniste aquí impulsado por la venganza personal, utilizando los ojos de un hombre herido para justificar tu propia sed de sangre. No estás mirando a la víctima que se desangra a tus pies. Solo me estás mirando a mí. Eres una plaga, un síntoma de la enfermedad comercial que corroe a esta sociedad de falsos ídolos. Debes ser exterminado antes de que contamines el futuro. Cállate. Tú no sabes nada de mi hermano. No sabes nada del hombre que era. Bramó Ida, perdiendo por completo el control de su postura. El sudor le cegaba los ojos dentro del casco, y el temblor de sus manos no era de miedo, sino de una rabia que bloqueaba sus reflejos más básicos. Stein no respondió con palabras. Se movió con una velocidad que la retina humana apenas podía procesar como una ráfaga de jirones grises y rojos. Ida intentó activar sus motores para un contraataque, pero la rigidez de sus pensamientos se tradujo en una fracción de segundo de retraso en sus músculos. Fue suficiente. Stein se deslizó por debajo de la guardia del joven, su katana trazando un arco quirúrgico que cortó la placa de aleación de aluminio que protegía el antebrazo izquierdo de Ida. El corte apenas arañó la dermis, una línea sutil de color carmesí que brotó de inmediato. Antes de que Ida pudiera retroceder, la mano libre de Stein atrapó la hoja de su propia espada, deslizando su lengua sobre la muestra de sangre fresca con una avidez espantosa. El efecto fue fulminante. El sistema nervioso de Tenya y Ida se convirtió en plomo en el espacio de un latido. Sus piernas, los motores que representaban el orgullo de 3 generaciones de héroes, se apagaron con un crujido sordo de metal estresado. Perdió el equilibrio, cayendo pesadamente sobre el cemento frío y húmedo del callejón, justo al lado del cuerpo inmóvil de Native.
Sus brazos se estiraron a los costados, rígidos como vigas de hierro fundido. El casco golpeó el suelo con un eco. Maldición, muévete, muévete. Las palabras no salían de su garganta. Eran un grito ahogado que rebotaba en las paredes de su propio cráneo. Las lágrimas de una impotencia absoluta, una mezcla de dolor físico y la devastadora constatación de su propio fracaso, nublaron su vista, distorsionando la figura de Stein, que se acercaba a él con la lentitud de un verdugo que saborea el clímax de su obra. No puedo hacer nada, hermano, lo siento. Adiós, falso héroe. La voz de Stein cayó sobre él con la frialdad de una losa de mármol. El asesino levantó la katana con ambas manos, alineando la punta con la base del cráneo de Irida, justo donde la armadura dejaba expuesta la nuca. Tu muerte será el cimiento de un mundo más puro. La hoja comenzó a descender, cortando el aire con un silbido mortal. Sección 3. El despertar de la red. Spark. Una ráfaga violenta de chispas de un color rojo cegador y energía mística pura intersectó la katana a escasos milímetros del rostro de Irida. El impacto liberó una onda de choque térmica que barrió el polvo del callejón y agrietó aún más el ladrillo de las paredes. La fuerza del golpe hizo que Stein retrocediera 3 pasos completos, sus botas de cuero derrapando en el suelo mientras sus ojos se entrecerraban para adaptarse a la súbita luminosidad. Guille Scott y Gabriel Oliver aterrizaron en la entrada del callejón con una sincronización perfecta, sus figuras recortadas contra el resplandor de la avenida principal, proyectando sombras imponentes e infranqueables sobre los cuerpos postrados de Irida y Native. No vestían ropas civiles ni uniformes escolares de la UA. Sus presencias emanaban la autoridad de la red de transmutación. Detrás de ellos, saliendo de las sombras de las azoteas y los accesos laterales, Izuku Midoriya, Momo Yaoyorozu, Kyoka Hiro y Eijiro Kirishima se posicionaron en una formación de combate que denotaba un entrenamiento que iba mucho más allá de los estándares de las academias de héroes. Llegas tarde al juicio, asesino de héroes. La voz de Guille resonó con la firmeza de un metal templado en el vacío del espacio, una voz que no conocía la duda ni el miedo que Stein solía explotar en sus víctimas. El líder de la red sacó su moped de la cartuchera de su cinturón, el metal dorado y negro de la reliquia, capturando la luz del neón escarlata. La verdadera orden de la red ha venido a dictar la sentencia definitiva sobre tus actos. Tu cruzada de sangre termina esta noche, en este callejón. Todos juntos. El grito de Gabriel se elevó como una orden militar, su propia mano alzando el moped del dragón con una reverencia que congeló el aire a su alrededor. It's morphin time. Las 7 voces estallaron al unísono, rompiendo el silencio sepulcral de la noche de Osu con una vibración que canceló el zumbido del cartel de neón y apagó los ruidos lejanos de las explosiones de los Nomus. No era un grito de guerra ordinario. Era un comando cuántico que abría los portales de la red dinástica. Tyrannosaurus. Bramó Guille, y un torbellino de energía roja como la lava fundida envolvió su cuerpo, materializando las placas de aleación mística sobre sus hombros y el visor estilizado del depredador prehistórico en su casco. Dragonzord. El rugido de Gabriel invocó una marea de energía verde esmeralda y oro, las placas ceremoniales de la armadura del dragón encajándose sobre su pecho con un chasquido sordo que liberó estática mística por todo el perímetro. Triceratops. Gritó Tenya Irida. En ese instante, el flujo de la transmutación ignoró las leyes biológicas de la parálisis de Stein. La energía de la red inundó su sistema circulatorio, provocando un reinicio celular instantáneo que quemó las toxinas del Blood Curdle como si fueran hojarasca. El traje de color azul brillante se manifestó sobre su cuerpo, los sistemas de propulsión mística acoplándose a sus piernas modificadas con una precisión geométrica perfecta. Pterodáctil. Exclamó Kyoka Hiro. Su cuerpo fue envuelto en una espiral de luz rosa y plateada. La armadura se adaptó a su fisonomía, integrando sus conectores auriculares a los sistemas de frecuencia del casco, cuya forma aerodinámica sugería la soberanía de los cielos. Saber Tot Tiger. Bramó Momo Yaoyorozu, la moneda amarilla destellando en su mano mientras el traje dorado la cubría por completo, imbuyendo sus músculos con una agilidad latente y reflejos que hacían vibrar el aire a su alrededor. Mastodón. El rugido de Eijiro Kirishima fue el más pesado de todos. El traje negro azabache se manifestó añadiendo una capa de volumen imponente a sus hombros y pectorales, una coraza mística que parecía tallada en el carbón de los cataclismos primordiales. Wolf Ranger. Izuku Midoriya se alzó en el centro de la formación, envuelto en un aura cambiante de color violeta místico y blanco argenteo.
El poder del lobo lunar se consolidó sobre él, dando forma a un traje de diseño exótico, con líneas de fuerza que cruzaban su pecho como colmillos de energía y un casco que evocaba la ferocidad y la sabiduría de la bestia de la estepa. Stein retrocedió 3 pasos completos de manera instintiva, un movimiento que jamás había realizado ante ningún héroe profesional, ni siquiera ante los de los niveles más altos del ranking. Sus ojos, usualmente inyectados en sangre y fijos en una locura monómana, se abrieron desmesuradamente por la sorpresa absoluta. Su mente analítica, capaz de catalogar dones en fracciones de segundo, se topó con un muro de vacío. La presencia de estos 7 guerreros blindados no registraba ningún tipo de flujo energético convencional, ninguna mutación genética, ninguna radiación que su cuerpo pudiera identificar como un Kyok. Eran anomalías absolutas en su universo conceptual. ¿Qué clase de falsedad es esta? Siseó el asesino, su voz perdiendo por un instante su cadencia de seguridad, poniéndose en guardia con 3 cuchillos arrojadizos apretados entre los nudillos de su mano izquierda, mientras la mano derecha sostenía la katana mellada con una fuerza que hacía crujir sus tendones. No huelen a los héroes comerciales, no huelen a miedo ni a codicia. ¿Quiénes son ustedes que se atreven a interferir en mi purga? Rangers, formación de asedio. La orden de Guille llegó nítida, libre de interferencias, a través del comunicador táctico integrado en los cascos. No le den espacio para analizar nuestras capacidades. Kirishima y Ida, contengan su movilidad en el eje central. Momo, Hiro, aseguren los flancos elevados de las azoteas. Gabriel, vigila el perímetro, no podemos permitir que los Nomus o la Liga interrumpan el juicio. Izuku, esta es tu prueba, demuestra el peso de la manada. Sección 4. La tormenta en el callejón. Eijiro Kirishima, portando el manto del Black Ranger, fue el primero en romper la inercia del aire. No dio pasos. Se lanzó hacia adelante con la masa de una avalancha humana, activando simultáneamente su don de endurecimiento bajo el tejido místico del traje. La combinación fue devastadora a nivel conceptual. La rigidez biológica de su piel hipertrofiada se unió al escudo de densidad molecular que la moneda del mastodonte proyectaba alrededor de su cuerpo. El resultado era una masa física impenetrable, un coloso que avanzaba ignorando la fricción. Stein, reaccionando con los instintos refinados en 100 emboscadas mortales, lanzó sus 3 cuchillos arrojadizos con una trayectoria curva destinada a buscar las uniones de la armadura del cuello y las axilas. Las hojas de acero templado impactaron de lleno contra el pecho de Kirishima, pero no hubo penetración, ni sangre, ni retroceso. Las armas del asesino se desintegraron en fragmentos de metal inutilizable al chocar contra la superficie negra, emitiendo un sonido seco, como cristales rotos contra un yunque. Esto es una roca inamovible, maldito. El grito de Kirishima resonó a través del altavoz externo de su casco, distorsionado por la potencia de su entusiasmo. Cerrando sus manos en un único puño de martillo, Kirishima descargó un golpe descendente con la intención de aplastar el suelo bajo los pies de Stein. El asesino, consciente de que bloquear ese ataque significaría la destrucción de sus propios huesos, realizó un salto acrobático hacia atrás, apoyando sus palmas en las superficies rugosas de las paredes laterales del callejón para ganar altura, buscando el escape vertical que siempre le daba la ventaja táctica. Sin embargo, el espacio aéreo ya no le pertenecía. Tenya Ida, vistiendo la armadura del Blue Ranger, interceptó la trayectoria de Stein en pleno vuelo. Los sistemas de propulsión cinética del Triceratops, acoplados a los motores de sus pantorrillas, se encendieron con un fogonazo de luz azul cerúlea que iluminó los muros de ladrillo como si fuera un relámpago en cautiverio. Ida activó el Full Cooling al 5%, una técnica que había estado ensayando bajo la tutela de la resistencia, permitiendo que las corrientes eléctricas de su energía interna se trenzaran con los flujos de la red. El aire crujió cuando Ida ejecutó una patada de hacha descendente en el cenit del salto de Stein. La bota mística del Blue Ranger impactó contra la cornisa de hormigón donde el asesino intentaba asegurar su apoyo. La estructura de cemento se desintegró instantáneamente, transformándose en una nube de polvo y fragmentos de piedra que llovieron sobre el callejón. Stein, desestabilizado por la pérdida de su punto de apoyo y la onda expansiva del impacto, se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia, girando en el aire para caer de manera forzada sobre la arena del callejón, sus rodillas absorbiendo el impacto con un crujido sordo. Por primera vez en su carrera, el rostro del asesino mostró una línea de fatiga física real, un rastro de sudor mezclado con el hollín del ambiente. Antes de que pudiera recuperar su centro de gravedad, el flanco superior se activó.
Kyoka Hiro, la Pink Ranger, se encontraba apostada en el saliente de una escalera de incendios, con su arco místico de la red extendido entre sus manos. La cuerda del arco, un filamento de luz rosa pura, vibraba con una frecuencia audible que imitaba el latido de un corazón acelerado. No disparaba proyectiles de destrucción física. Disparaba flechas de contención conceptual. Hiro soltó la cuerda 3 veces en rápida sucesión, enviando destellos de energía rosada que impactaron en el suelo, justo alrededor de las botas de Stein. Al tocar el cemento, los destellos se expandieron, transformándose en redes de captura magnética, líneas de fuerza geométrica que se anclaron al suelo y comenzaron a ejercer una atracción gravitatoria localizada sobre los extremos de la bufanda y los vendajes del asesino, limitando su espacio de maniobra a un círculo de escasos 2 metros de diámetro. Ahora, Momo. Coordinó Hiro a través del canal táctico, Su.